Buen día. ¿Me escuchan? El profesor, sí. Escuchan. Bueno, voy a mi pantalla ahí de insuficiencia cardíaca. Sí, profe. ¿Se ve? Bueno, perfecto. Vamos a agrandar esto. ¿Se ve la imagen? ¿Hola? Sí, profe, se ve. Perfecto. ¿Me escuchan bien también, verdad? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar puntualmente. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante dentro de la clínica médica y dentro de la cardiología, que es la insuficiencia cardíaca. Cualquier estructura del corazón, sean las válvulas, sea el músculo, sean las cavidades, pueden sufrir algún tipo de patologías, de enfermedades. Al final de la evolución de estas enfermedades, por ejemplo, de un problema valvular a nivel de la válvula mitral, por ejemplo, una insuficiencia mitral, al final lleva a lo que se llama insuficiencia cardíaca. Un problema del músculo cardíaco, ¿verdad? Por ejemplo, la miocardiopatía, al final de la evolución de la enfermedad de miocardiopatía, lleva a una insuficiencia cardíaca. Una arritmia como la fibrilación auricular, al final de la enfermedad, lleva a una insuficiencia cardíaca. La oclusión de una arteria que da un infarto, ¿verdad? En el corazón, al final de la enfermedad, lleva a una insuficiencia cardíaca. Lo mismo la hipertensión arterial, por ejemplo. Una hipertensión arterial crónica de muchos años, maltratada más pronto, mejor tratada más tarde, lleva a una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Y yo creo que la mejor manera de definirla es la etapa terminal de cualquier alteración de alguna estructura del corazón. Bueno, vamos a empezar presentando una paciente típica de insuficiencia cardíaca. Esta es una señora de 67 años que acude a la urgencia refiriendo desde hace una semana disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, ortopnea de 3 almohadas y edema de miembros inferiores. Bueno, para entender primero tenemos que ver qué significa disnea. O sea, ya vimos nosotros en la parte respiratoria, que es la percepción de falta de aire. O sea, ¿qué es lo que siente esta señora de 67 años? Siente una falta de aire, que en guaraní nosotros la definimos como yucuá. Van a escuchar mucho ese término, sheyucuá, en la práctica de medicina del día a día, porque esta es una enfermedad muy frecuente. Entonces, una disnea progresiva. ¿Qué significa progresiva? Que primero la paciente se percató de esa dificultad respiratoria al subir una escalera. Al principio, al subir 2 pisos de escaleras. Después ya fue a subirse un piso. Después ya optaba por no subirse la escalera, tomar el ascensor, porque se cansaba enseguida. Después, ya al hacer esfuerzos mínimos, al vestirse, ya sentía dificultad respiratoria. Eso se llama disnea progresiva. Hasta hacerse al mínimo esfuerzo, ¿verdad? El mínimo esfuerzo como vestirse, por ejemplo. Después viene otro término muy frecuente en la insuficiencia cardíaca, que es la ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? Que no tolerar la posición plana, al acostarse no tolerar la posición plana, sino que se necesita de varias almohadas. O sea, la ortopnea es la posición semisentada. Dice ahí la señora que ella tiene una ortopnea que requiere de 3 almohadas
para dejar de sentir dificultad respiratoria. Y edema de miembros inferiores. O sea, 3 síntomas que describe la paciente muy frecuente en esta patología: la disnea, la ortopnea y el edema de miembros inferiores. Nosotros por la clínica solamente, por la anamnesis, al preguntarle a la paciente qué siente, nosotros ya nos vamos hacia una probable insuficiencia cardíaca. Sobre todo, uno de los detalles importantes de la disnea es que es progresiva, que es diferente a la disnea respiratoria, ¿verdad? Que es brusca y queda de una manera, o sea, no es progresiva, no aumenta con el esfuerzo. Bueno, después le examinamos a esta señora y vemos qué cosa. Vemos que hay se ven las venas del cuello prácticamente hasta el ángulo de la mandíbula. Eso se llama ingurgitación yugular, o sea, se ven las venas yugulares. Otra característica del examen físico es que le palpamos y encontramos 130 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100. ¿Verdad? 130 ya está con taquicardia y ella siente como palpitaciones. ¿Verdad? Y esta otra cosa más importante, que esta frecuencia cardíaca de 130 por minuto es arrítmica. Entonces probablemente esta paciente está con una arritmia. Generalmente suele ser la fibrilación auricular. Y un chasquido evidente con retumbo diastólico. O sea, al auscultar escuchamos un soplo, ¿verdad? Un ruido cardíaco sobreagregado, que es el chasquido. Después le auscultamos con el estetoscopio los pulmones y vemos que hay una hipoventilación en ambas bases. Y el abdomen, vemos que hay una hepatomegalia. Acá se ve, ¿verdad? El signo, uno palpa el hígado, ¿eh? Está muy agrandado el hígado. Hepatomegalia. Miembros inferiores, como vemos también, una pierna muy edematizada, muy hinchada, que al apretar es blanda, ¿verdad? Es un edema blando, ¿verdad? Eso al apretar y quedan el dedo, la marca del dedo, eso se llama fobia. Son términos que vamos a ir aprendiendo a poquito, ¿verdad? Pero es importante. Entonces, miembros inferiores, edema pretibiales y fobia. Y la presión arterial está baja, está 90-50, ¿verdad? O sea que lo normal suele ser entre 110-70 hasta 140-90, más o menos por ahí va lo normal. Ella tiene 90-50, que ya habla de una hipotensión, una presión baja. Bueno, entonces con estos datos, sobre todo con el dato de la anamnesis, de lo que nos cuenta la paciente, nosotros ya vamos pensando en una insuficiencia cardíaca. Con los datos de la exploración física ya prácticamente confirmamos. Y después tenemos también alteraciones del laboratorio, radiografía, electrocardiograma, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, en el laboratorio vemos una hemoglobina 12.2, está un poquito anémica. Esto no suele ser una anemia real, sino que suele ser como el volumen de líquido circulante está aumentado en estos pacientes, está hemodiluida. Entonces nosotros le hacemos eliminar líquido, ¿verdad? Por diuréticos, y esta hemoglobina va a subir. La creatinina 1.6, o sea que ya hay un toque renal. Lo normal de la creatinina es hasta 1.4 y el resto del laboratorio normal. En la radiografía de tórax, vemos una cardiomegalia cuando vemos la silueta cardíaca aumentada de tamaño. Vamos a ver eso después. A expensas del crecimiento auricular. Ilios congestivos, o sea, los pulmones están congestivos, hay una redistribución vascular y un pinzamiento de ambos senos costodiafragmáticos. En el electrocardiograma tenemos una arritmia, una fibrilación auricular, como sospechamos al ingreso, al encontrarle a la paciente con ritmo irregular y una frecuencia de 130 por minuto. Una respuesta ventricular rápida. Y el ecocardiograma, ya un estudio ya más, prácticamente hoy en día el gold estándar dentro del estudio para la insuficiencia cardíaca, que nos da muchísimos datos, porque nos da datos de cómo están las paredes, de cómo están las cavidades, si están agrandadas o no, de cómo están las válvulas,
de cómo se mueve el corazón, ¿verdad? Si habíamos dicho que había hipoquinesia, ¿verdad? En esta señora. Entonces acá dice, el ecocardiograma informa agrandamiento de ambas aurículas, hipoquinesia global, quiere decir que todo el corazón se mueve menos, y una fracción de eyección del 30%. Hoy en día, inclusive, clasificamos, la clasificación moderna de la insuficiencia cardíaca usa la ecocardiografía para esa clasificación. Y así tenemos pacientes con fracción de eyección disminuida o fracción de eyección conservada. Entonces ahí tenemos dos tipos de insuficiencia cardíaca, la que está por debajo de 55, que es la fracción de eyección disminuida, y la fracción de eyección conservada. Entonces ahí también vamos a diferenciar entre la insuficiencia cardíaca diastólica y la insuficiencia cardíaca sistólica. Vamos a ir viendo todo. Pero yo quería nomás mostrarle entonces cómo se presenta una paciente o un paciente con esta enfermedad. Bueno, pasando a lo siguiente, entonces vamos a definir qué es la insuficiencia cardíaca. Es un síndrome clínico complejo. Ven ustedes que tiene muchos datos, tanto en la anamnesis como en el examen físico. Es consecuencia, la insuficiencia cardíaca es consecuencia de cualquier trastorno cardíaco estructural, o sea, a nivel muscular de la válvula, o funcional, puede ser una arritmia también puede dar una insuficiencia cardíaca. Y es una complicación importante de prácticamente todas las formas de cardiopatía. Y es la presentación final, de todas las cardiopatías, sea isquémica, sea valvular, sea muscular. O sea, es la etapa terminal de todas las enfermedades cardíacas. Por eso es que tiene una alta mortalidad también. Entonces, es un síndrome que traduce la ineficacia de la bomba cardíaca como situación extrema de diversas enfermedades: coronariopatía, miocardiopatía, valvulopatía, alteraciones congénitas. La enfermedad implica el inicio de alteraciones estructurales específicas correspondiendo al cuadro etiopatológico. ¿Qué significa eso? Que si el problema empezó en la válvula, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca es consecuencia de la valvulopatía. Si la insuficiencia cardíaca comenzó después de un infarto, es consecuencia de una coronariopatía, ¿verdad? Eso significa. Entonces, es la etapa final de todas las patologías cardíacas anatómicas o funcionales. Y hoy en día tenemos una nueva definición universal de la insuficiencia cardíaca, y donde entra ya el laboratorio y entra los métodos auxiliares de diagnóstico. Entonces, seguimos diciendo lo mismo, que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico con síntomas o signos causados por una anomalía cardíaca, sea muscular, sea valvular, sea de la motilidad, estructural o funcional, y corroborada por niveles elevados de péptico natriurético, ¿verdad? El péptico natriurético es un péptido que se encuentra en las aurículas, ¿verdad? Y cuando está elevado nos habla que estamos ante una insuficiencia cardíaca. El péptido natriurético puede ser péptido natriurético atrial o péptido natriurético cerebral, que es el que se usa más, el BNP, Brain Natural Peptide, ¿verdad? Y evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica por el examen físico, por la radiografía, por la ecocardiografía. Entonces, esta es la nueva definición de la insuficiencia cardíaca. Síndrome clínico con síntomas o signos causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional, corroborada por niveles elevados de péptico natriurético o evidencias de congestión pulmonar o sistémica. Es una patología de fácil diagnóstico, siendo ya una patología prácticamente terminal. Entonces, el problema no es el diagnóstico, el problema es no llegar, o sea, hacer que nuestros pacientes no lleguen a la insuficiencia cardíaca. Es un problema mayor de salud pública por la alta mortalidad. Prácticamente el 50-70% de los pacientes diagnosticados tienen una altísima mortalidad, mucho más alta inclusive de patologías como patologías neoplásicas.
¿Y qué pasa? Que en vez de, conocemos más, sabemos cómo podemos prevenir, pero va en aumento. ¿Por qué va en aumento? En primer lugar, porque la población mundial, la población también paraguaya, se está volviendo cada vez más anciana, ¿verdad? Entonces, las patologías llegan, se van evolucionando más y llegan a la insuficiencia cardíaca. Y hay mayor cantidad, o sea, hay aumento de la diabetes, aumento de la cardiopatía isquémica, aumento de la presión, todos son patologías que van a llevar a lo largo de la evolución a una insuficiencia cardíaca. En Estados Unidos afecta al 1 al 2% de la población total. 400.000 nuevos pacientes cada año, 900.000 hospitalizaciones en ese periodo cada año. La tasa de mortalidad llega a 106 pacientes cada 100.000 habitantes y sobrevida luego del diagnóstico desde 1.7 años en los hombres y 3.2 años en las mujeres. Fíjense un poquito en los hombres. A los 2 años prácticamente tienen 2 años nomás de sobrevida y la mujer un poquito más, 3.2. Menos del 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca permanecen vivos a los 5 años. Fíjense que es una situación realmente grave, extrema. Se ve, o sea, tiene que ver con la edad, o sea, aumenta con la edad. Así vemos que el 1% de la población se ve primera causa de hospitalización en pacientes más de 65 años. Y otra vez 50% nomás de sobrevida a los 5 años. ¿Ok? Aumenta con la edad. Es la principal causa de hospitalización en los ancianos y solamente la mitad sobrevive a los 5 años. O sea que son números muy duros, que en pocas patologías vemos estos números así tan duros. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? En primer lugar, por la clínica, es lo más importante, prácticamente. El diagnóstico es clínico. La definición de insuficiencia cardíaca es clínica, es clínico. Entonces, ¿para qué pedimos radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, perfusión con sustancias radiactivas, cateterismo cardíaco, PET natriurético cerebral? Y acá faltan tomografía axial computarizada y resonancia magnética nuclear para ver dónde estamos parados, para decidir la terapéutica, ¿verdad? Según el grado de insuficiencia cardíaca y el pronóstico. O sea que la clínica nos hace el diagnóstico y el resto nos sirve para decidir la terapéutica y para tener un pronóstico en la enfermedad. Bueno, usted está muy grave, usted tiene que ir a un trasplante cardíaco, usted puede, no hace falta que tome ninguna medicación, tiene que hacer ejercicio, dieta con poca sal, ¿verdad? O algo intermedio. Pero para eso nos sirven todos estos estudios. Bueno, vamos otra vez entonces a nuestra paciente de 65 años, ¿verdad? Que consultó por disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo, que van a ver después, hasta hace poco, era lo que nos definía la insuficiencia cardíaca en diferentes grados, ¿verdad? Que es la clasificación de la New York Heart Association, ¿verdad? Que nos definía en disnea a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos y en reposo. Disnea, entonces la disnea de esfuerzo, que va de grandes esfuerzos a disnea de reposo. La ortopnea, que ya hablamos, ¿verdad? Que el paciente que no tolera el decúbito y tiene que estar sentado como esta señora, está sentada, ¿verdad? Porque no puede respirar, se acuesta y no puede respirar. La disnea paroxística nocturna, como dice su nombre, es una disnea que se presenta a la noche, ¿verdad? En forma paroxística que no le permite dormir al paciente. Y otro síntoma que se presenta siempre en la insuficiencia cardíaca es la tos, ¿verdad? Que suele ser una tos seca, ¿verdad? Que no pasa con ningún antitusivo, ¿verdad? Va a pasar cuando le empecemos a tratar la insuficiencia cardíaca al paciente y se cura, ¿verdad? Bueno, entonces la disnea. Otros síntomas,
El paciente puede referir fatiga y debilidad por disminución de la perfusión a nivel muscular. Entonces el paciente, aparte de la dificultad respiratoria, no tiene fuerza en las piernas, ¿verdad? Se cansa mucho, se cansa en las piernas, ¿verdad? Por disminución de la perfusión. Nicturia, ¿verdad? Normalmente nosotros mencionamos toda la cantidad de líquido que consumimos a la mañana. Ya no nos levantamos a la noche normalmente, a no ser que ya pasen los 50 como yo y ya empiecen a tener problemas de próstata, ¿verdad? Pero en la insuficiencia cardíaca también se ve nicturia, tanto varones como mujeres. ¿Y cómo se explica eso? Porque en la noche el hipoflujo renal se revierte y se normaliza generando mayor filtrado y génesis de orina. O sea, de día hay un hipoflujo renal que a la noche mejora. Entonces, en la noche el paciente produce más orina y eso le hace que se levante varias veces a orinar. Entonces, la severa es la nicturia. Profe, no se escucha si es que estás hablando. Doctor, no se escucha. No se escucha. Nada luego. Hola. Hola, profe. No, no. Ahora sí. Ahora sí, pero hace un ratito no se escuchaba nada. ¿Desde dónde? ¿De qué está hablando los síntomas? Ahí se escucha. Estaba hablando de la nicturia y ahí se silenció. Nicturia, bueno. Bueno, la nicturia entonces se produce por una recuperación del hipoflujo renal que se produce de día, ¿verdad? Entonces el paciente reposa, se acuesta y mejora el flujo renal. Entonces eso hace que el paciente tenga ganas de orinar y orina a la noche y se levante varias veces a orinar a la noche. Entonces eso es un síntoma de insuficiencia cardíaca frecuente. Otros síntomas, como le había dicho, son los síntomas cerebrales que se produce por también una disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. El paciente tiene confusión, es muy frecuente ver al paciente cuando llega en insuficiencia cardíaca descompensada a la urgencia, una insuficiencia cardíaca aguda, el paciente está confuso, no le preguntan, no se ubica, quiere escaparse del hospital, ¿verdad? Esta disminución de la memoria, insomnio y pesadillas, son todos síntomas cerebrales a consecuencia de la hipoperfusión. Bueno, también síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda eran todos los anteriores. La derecha tenemos hepatomegalia, esplenomegalia, edema maleolar, que es uno de los síntomas más importantes, ¿verdad? Uno de los síntomas que vemos en los pacientes, ¿verdad? El maleolar significa hasta los tobillos. Ustedes saben que, o sea, ¿cuánto necesita retener un paciente para que se empiecen a hinchar los tobillos? ¿Cuántos litros? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué me puede decir? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. ¿Quién quiere responder? Para que no sea tan aburrido, vamos a hacer un poquito un ping-pong, a ver. Te voy a repetir la pregunta, por favor. Sí, ¿cuántos litros tiene que retener un paciente para que se hinchen los pies hasta el tobillo? A ver, den una cifra, no importa que se equivoquen. 2 litros.
2 litros. Tibio, tibio. Frío, frío, 1 litro. Un poquito más. De 3 a 5. 5. 3 litros para acá, tal 3 vez. litros. 3 litros. Para que se vea, se empieza a ver una hinchazón, pero en un paciente con insuficiencia cardíaca, el paciente tiene que retener 3 litros. Por eso es importante pesar al paciente. O sea, si uno va a esperar que se hinche hasta el tobillo, ya está reteniendo 3 litros. Y así como vemos como esta paciente que está hinchada prácticamente hasta el muslo, esto fácilmente son por lo menos 15 litros. ¿Verdad? Entonces, cuando hay un edema importante de miembros inferiores, también hay un edema en todo el resto del organismo. No se ve nomás, ¿verdad? Pero en realidad el edema es generalizado. Profe, otra vez no se escucha, Se creo. cortó. Se llama anasarca. Pero antes Doctor, se cortó una parte. Se escucha en silencio una palabra y después silencio otra vez, doctor. Doctor, no se te escucha si estás hablando. me escucho. Se ve la presentación, profe, pero no se le escucha. Se le escucha así como 2 palabras y se va el audio. ¿No? Hola. Se escucha muy recortado. Hola. ¿Me escuchan ahora? Ahí. Ahora sí, Jorge. Ahora me escuchan. Bueno. Se desconecta y conecta. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora Sí, sí, ahora ahora sí. Me escuchan bien. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla ahí? Hola. Sí, Sí, doctor. ahí sí, profe. Sí, doctor, Se ahora ve. vemos. Ahí se ve, profe. Bueno. Entonces les decía que un paciente, para que se empiece a notar su hinchazón, necesita por lo menos 3 litros de líquido. Y esta hinchazón visible en las piernas en realidad es a nivel de todo el organismo. Si nosotros dejamos que nuestro paciente se edematice mucho, ese edema también llega a nivel
inclusive intestinal. Entonces la medicación, o sea, el paciente no absorbe la medicación. Entonces cuando está muy, muy hinchado el paciente, es como que no está tomando la medicación porque no absorbe. O sea, toma 10 medicamentos y el paciente empeora. Entonces en esos casos, el paciente tiene que únicamente internarse y tenemos que hacer la medicación por vía parenteral. Entonces es muy importante, el signo del edema es muy importante, ¿verdad? No tenemos que dejar que aumente mucho. Inclusive, ¿verdad? Usamos otra, o sea, si uno retiene 3 litros para hincharse hasta los pies, entonces pesamos al paciente. Si el paciente subió 3 kilos en 24 horas, está reteniendo, todavía apenas se le hincha el pie, está reteniendo 3 litros. Entonces, antes de eso, si empieza a subir 2 kilos, no puede variar 2 kilos en 24 horas. Para que no esté yendo cada rato al hospital, ¿verdad? Porque la insuficiencia cardíaca es una causa importante de consulta médica en las urgencias. Por el mismo motivo, ¿verdad? Del edema intestinal y gástrico, hay anorexia, el paciente no tiene apetito. Y otro motivo también es la hepatomegalia que comprime el estómago. Entonces, cuando hay hepatomegalia, cuando hay mucho edema, el paciente no quiere comer, ¿verdad? E inclusive los estados terminales, los estados graves de insuficiencia cardíaca, el paciente pierde muchísimo peso y se lo llama eso caquexia cardíaca, ¿verdad? La caquexia cardíaca, que es un estado terminal ya de la insuficiencia cardíaca. El paciente ya no come por 2 motivos, uno por la anorexia y otro por la disnea, o sea que al comer tiene dificultad respiratoria y no puede comer, o sea, toma un bocado y eso le da mucha dificultad respiratoria, entonces ya deja de comer. Entonces, la anorexia, las náuseas también, la plenitud postprandial, que todos son por la misma causa, y el estreñimiento, ¿verdad? Que es muy molesto, ¿verdad? Una causa frecuente que te dicen los pacientes cuando están internados: doctor, hace 3 días que no me voy de cuerpo, hace 4 días que no me voy de cuerpo, ¿verdad? Y usted se imagina que eso, nosotros que vamos todos los días, y algunos que van 2 o 3 veces al día, es un síntoma muy, muy molesto y muy frecuente de queja de los pacientes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? profe. Y tanto, hola, díganme, entonces yo para que no continúe de Valder, pues yo le estoy hablando en la pantalla, pues entonces, bueno, del punto de vista académico, ¿verdad? Hay unos criterios diagnósticos que en la práctica no usamos, ¿verdad? Que son los criterios Framingham, donde dividen en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores serían la ortopnea o la disnea paroxística nocturna, crepitantes pulmonares, ¿verdad? Los pulmones, ingurgitación yugular a 45 grados, reflujo hepatoyugular, galope o el tercer ruido agregado, hipertensión pulmonar o PVC más de 16. Esos serían los criterios mayores. Y los criterios menores: edema de tobillo, hepatomegalia, disnea moderados a leves esfuerzos, tos nocturna y taquicardia. Estos son los criterios de Framingham, mayores y menores. Esto prácticamente en la práctica, o sea, en el día a día, en la práctica diaria, en el consultorio, en las salas, no usamos. Lo que sí usamos muchísimo es la clasificación de la New York Association, que clasifica a la insuficiencia cardíaca en 4 clases. Clase 1, el paciente no tiene limitaciones a su motilidad. El paciente puede caminar rápido, subir varios pisos de escalera y no siente ninguna dificultad respiratoria, ¿verdad? Lógicamente, si uno está entrenado, trota y va a sentir dificultad respiratoria, ¿verdad? Pero es como una persona normal. Clase 1, sin limitaciones. Clase 2, limitación ligera a la actividad física. Clase 3, limitación evidente a la actividad física. Y clase 4, imposibilidad de llevar a cabo cualquier actividad física sin presentar síntomas. Ven cómo dice sin limitaciones, limitación ligera, limitación evidente, sin dar ejemplo. ¿Por qué? Porque depende de cada uno, ¿verdad? Sí.
Si una persona totalmente sedentaria, ¿verdad? Un informático, ¿verdad? Que se pasa todo el día frente a la computadora, haciendo sus programas y no se mueve, lógicamente el paciente a pequeños esfuerzos, normalmente si es a una persona que está activa como el profe Liceche que juega tenis, ¿verdad? No le va a causar dificultad respiratoria, ¿verdad? Clase 2 es, por ejemplo, el profe Liceche está jugando todos los días singles, ¿verdad? Y de repente, en el segundo game, él ya no le da el cuero, entonces ya limitación ligera a la actividad física. Clase 3 sería cuando el profesor Liceche ya no pueda, o sea, entra a la cancha de tenis, apenas da unos cuantos golpes con la raqueta y ya tiene mucha dificultad respiratoria. Y clase 4, ya cuando el paciente ya no tiene posibilidad, o sea, no tiene posibilidad de hacer cualquier actividad física, o sea, con cualquier actividad física, bañarse, vestirse, peinarse, ya tiene dificultad respiratoria. Esta clasificación es la clasificación clásica y la que siempre usamos y la que más utilizamos, ¿eh? Pero depende del paciente, ¿eh? Depende si es un paciente de una vida activa, ¿verdad? Como el profe Liceche, o alguien que es más sedentario, como el profe Elías, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para un ejemplo así de gente que le conocemos, ¿verdad? Lo mismo podría ser el ejemplo de un albañil, ¿verdad? Un albañil que normalmente lleva carretilla, o sea, es un gran esfuerzo para mí sería un grandísimo esfuerzo, ¿verdad? Pero es Profe, sí, y con la edad también eso puede variar. Por ejemplo, o sea, qué sé yo, mi papá, que yo le podría poner, hipotéticamente hablando, en clase 3, ¿verdad? Pero por su edad, él también ya entra dentro de esa clasificación. claro, pero clase 3 con respecto a lo que él suele hacer, independientemente de su edad. Lógicamente, una persona, yo tengo 55 años, ¿verdad? Yo o sea, ya no hago lo que hacía a los 45 y menos lo que hacía a los 25, ¿verdad? Juego tenis prácticamente doble solamente, o juego fútbol suizo, ya no juego un partido de fútbol cancha entera, ¿verdad? Pero es de acuerdo no es tanto de la edad, de acuerdo al paciente. Lógicamente, a una persona de 60 años, 70 años, no le va a estar exigiendo que lleve una carretilla con ladrillos, ¿verdad? A no ser que sea un albañil. Un albañil de 60 años te va a hacer perfectamente. O sea, eso es lo que yo quiero que entienda, que depende del paciente. O sea, ¿usted notó en algún momento que la actividad que usted hacía ya no la puede hacer ahora? Esa es la forma en que uno tiene que preguntar, ¿verdad? O sea, se cansa y el mismo paciente, sí, no me puedo vestir. Esa ya es una insuficiencia cardíaca clase 4. ¿Verdad? Sí, yo antes trotaba y ahora camino, ¿verdad? Clase funcional 3, ¿verdad? ¿Entiende? ¿Se entiende? Es con respecto a cada uno, ¿verdad? Cómo fue empeorando. Por eso es progresivo. O sea, esa progresión hay que tratar de sacar en la historia clínica. Hay que preguntar y ir viendo, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, quedó claro. Quedó Profe, claro. ¿qué pasa con una persona que tiene actividad física durante la mayoría de su vida? No, y hay gente que tiene 70 años y está corriendo maratones. Por supuesto, pero él va a notar que disminuye, ¿verdad? Si él corre, va a empezar a notar que puede correr menos, que ya camina, nomás y se cansa, ¿verdad? Cada uno de acuerdo a su día a día, cada uno de acuerdo a su capacidad, vamos a decir, ¿verdad? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende el concepto, verdad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante. Esta clasificación es muy importante, ¿verdad? Esto quiero que quede bien grabado, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver un poco de historia, ¿verdad? Un poco de historia de la insuficiencia cardíaca. Acá vemos las variedades y causas de insuficiencia cardíaca. Antes, ¿verdad? Definíamos la insuficiencia cardíaca como retrógrada y anterógrada. La retrógrada
ya en 1832, cuando el ventrículo es incapaz de expulsar la sangre. Este se acumula en las cavidades y en el sistema venoso. O sea que aumenta la precarga. ¿Verdad? Y la anterógrada, la clínica en la insuficiencia cardíaca, se atribuye a la reducción del gasto cardíaco, ¿verdad? O sea, a la postcarga. Acá se produce edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, ascitis, ¿verdad? Hepatomegalia. Y aquí hipoperfusión muscular, disminución de la fuerza, hipotensión cerebral, el paciente se marea, está confuso, ¿verdad? Y también retención de sodio y agua que va a producir edema también. Entonces, retrógrada y anterógrada. Después podemos hablar de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Los síntomas de sobrecarga pulmonar, los síntomas que nos dan de la disnea son izquierda. Y cuando aparecen edema, malleolar, hepatomegalia, ascitis, estamos hablando de insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, podemos también clasificar, ¿verdad?, en insuficiencia cardíaca aguda y crónica. ¿Verdad? Aguda es cuando un paciente que estaba perfectamente bien, hacía todas sus actividades normales, y él de repente tuvo un cuadro, un resfrío, ¿verdad? Y ese resfrío le produce una miocarditis. La miocarditis es la infección del corazón. Y después de 2 semanas él se percata que él apenas puede caminar. Entonces, esa es una insuficiencia cardíaca aguda causada por una miocarditis. O un paciente que hizo un infarto, ¿verdad? Después del infarto, el paciente apenas puede caminar. O sea, es una insuficiencia cardíaca aguda postinfarto. O un paciente que estaba con hipertensión arterial y hizo una fibrilación auricular, una arritmia severa, llegó su frecuencia a 200 por minuto, hizo un edema agudo pulmón, ese paciente hizo una insuficiencia cardíaca aguda por arritmias. Y la crónica es la que vimos en nuestra paciente, ¿verdad?, que es la más frecuente y se va estableciendo lentamente, paulatinamente. También podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca de bajo gasto y de alto gasto. De bajo gasto cuando hay extremidades frías, pálidas, a veces inclusive cianóticas. O sea, ya es por una hipotensión importante, era por ya se asocia a una insuficiencia cardíaca sistólica muy avanzada, ¿verdad? Hay hipotensión, ¿verdad? O sea que... Y la otra es de alto gasto, extremidades calientes, presión de pulso amplia. Vemos generalmente en las insuficiencias aórticas, en los casos de hipertensión arterial, ¿verdad?, donde las extremidades son calientes y presión de pulso amplia. Pero el ejemplo más importante aquí sería la insuficiencia aórtica. Y esta es, hoy en día, la clasificación más utilizada, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Acuérdense que el corazón cumple una doble función de bomba, ¿verdad? Envía sangre, ¿verdad?, para el organismo, para la aorta, ¿verdad?, y aspira sangre de los pulmones. Entonces, envía sangre y aspira sangre. Las dos funciones del corazón, de enviar sangre y aspirar sangre, son activas. Está la sístole, que es cuando el corazón envía sangre, y la diástole, cuando el corazón recibe la sangre de los pulmones, son funciones activas del corazón. Entonces, puede haber una insuficiencia cardíaca sistólica cuando disminuye la fuerza de contracción del corazón, cuando el corazón se contrae con menos fuerza, con una baja fracción de eyección, o sea, no tiene fuerza el corazón. En vez de contraerse con una fracción de eyección del 70%, se contrae con una fracción de eyección del 30%. Entonces, eso se llama insuficiencia cardíaca sistólica. Y la insuficiencia cardíaca diastólica es cuando el corazón está rígido, no se carga. O sea, la sangre que viene de los pulmones, después pasa a la aurícula y la aurícula al ventrículo, que gran parte de ella queda porque el corazón no se distiende, no se relaja.
Profe, otra vez no se te escucha. Sigue sin escucharse, profe. La criatura digna también, ¿verdad? No se te escucha, doctor. Profe, sí, Hola, sí, ahí me escuchan. Ahí me escuchan, ¿verdad? sí. ¿Ven mi pantalla? No, profe. Todavía, profe. Todavía no. No ven mi pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ahí ven mi pantalla. Ahora sí. Bueno, estábamos entonces en la diferencia entre insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Hasta ahí llegué, ¿verdad? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, me escuchan bien. Bueno. Como les decía, entonces el corazón cumple una doble función de bomba, de enviar sangre, ¿verdad? Hacia las arterias, hacia la aorta, y aspirar sangre que viene de los pulmones, de la aurícula al ventrículo, ¿verdad? Entonces eso se llama, cuando envía sangre al corazón, función sistólica. Y cuando recibe sangre el corazón de la aurícula es la función diastólica. Ambas funciones cardíacas son activas. En ambas funciones cardíacas son activas. Cuando el corazón no tiene fuerza para enviar la sangre, o sea, la fracción de eyección del corazón está disminuido, en vez de ser 70%, está en 30%, hablamos de insuficiencia cardíaca anterógrada o sistólica. El corazón no tiene fuerza, entonces no hay. Entonces ahí también se la llama insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. O sea, van a escuchar, esa es una terminología nueva y es la que más se está utilizando hoy en día. Entonces, insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Y la insuficiencia cardíaca diastólica es cuando el corazón no se relaja, ¿verdad? El ventrículo no se carga totalmente y parte de la sangre que llega a la aurícula y los pulmones queda en las aurículas y quedan los pulmones. Entonces, y esa rigidez se produce, esa falta de relajación se produce por patologías como la hipertensión arterial, que es la más frecuente, ¿verdad? La hipertensión arterial, ustedes saben que es una enfermedad de los vasos, de la arteria de mediano calibre, entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para enviar la misma cantidad de sangre. Al hacer más fuerza para enviar la misma cantidad de sangre, el músculo se pone más grueso, ¿verdad? Entonces se contrae bien, pero está rígido, no se carga bien. Entonces está en una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿verdad? Inclusive, o sea, las dos, tanto la insuficiencia cardíaca sistólica como diastólica, pueden dar los mismos síntomas de insuficiencia cardíaca, solamente que en la ecocardio vamos a ver que en la insuficiencia cardíaca sistólica la fracción de eyección siempre va a estar disminuida. Y en la insuficiencia cardíaca diastólica, la fracción de eyección, o sea, la fuerza de contracción del corazón, puede estar inclusive aumentada. Lo que está alterada es la diástole, está rígido el corazón. Y eso se mide por un estudio del ecocardio que se llama Doppler, ¿verdad? Donde hay dos ondas, ¿verdad? Una onda E de early, temprano, que es cuando en el inicio de la diástole, ¿verdad? Cuando se carga el corazón, por la entrada, al abrirse la válvula mitral, ¿verdad? Se carga en forma pasiva, vamos a decir, y después, al terminar la diástole,
hay una contracción de la aurícula, ¿verdad? Que es la onda A. Entonces hay dos ondas, onda E de early y onda A de auricular. Entonces con eso nosotros medimos la función diastólica del corazón por medio del Doppler. Entonces normalmente la onda E o early es el 80% de todo el volumen de sangre del ventrículo que va a enviar después a todo el cuerpo. Y el 30% es la contracción auricular, ¿verdad? Y esa relación, a medida que se produce la rigidez del ventrículo izquierdo, como le dije el ejemplo de la hipertensión, cuando más grueso se está poniendo las paredes del corazón, entonces aumenta la onda, o sea, la patada auricular, la contracción auricular tiene mucho más función en ese caso, porque como está rígido no se carga, la onda E es más pequeña y la onda A mucho más grande. Entonces esa relación 70-30 pasa a ser 50-50 y después ya pasa a ser 30-70, se altera totalmente, o sea, depende mucho más que se cargue el ventrículo izquierdo con la contracción de la aurícula. Entonces, si vos le agregas a eso una arritmia, una fibrilación auricular, ese paciente entra en edema agudo. Entonces, es importante entender entonces que puede haber tanto insuficiencia cardíaca sistólica como diastólica. Hoy en día se le llama a la insuficiencia cardíaca sistólica insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, insuficiencia cardíaca diastólica con fracción de eyección conservada o normal. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Se entiende. Este concepto es muy importante, ¿verdad? Porque este es el concepto que van a manejar ustedes en su práctica diaria, ¿verdad? Y es muy importante. A nosotros nos costó mucho entender esto cuando empezó a estudiarse primero por cateterismo, ¿verdad? Los aumentos de presión diastólica, ¿verdad? Que podía producir la insuficiencia cardíaca, y después con el Doppler, que vino el Doppler, ¿verdad? Hace no más de 15 años, ¿verdad? Que definió la disfunción diastólica. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos la clínica, ¿verdad? Ya está. Lo más importante es la anamnesis, lo más importante es qué siente el paciente, y la definición, como vimos la New York Heart Association, es la disnea. Puede haber tos, puede haber cansancio, puede haber hepatomegalia, puede haber edema en miembros inferiores, pero lo más importante es la disnea. Bueno, los métodos auxiliares de diagnóstico. ¿Para qué dijimos que nos servían? No para como en otras patologías, definir la enfermedad, sino que para ver qué vamos a hacer con ese paciente, cómo le vamos a tratar a ese paciente y el pronóstico sobre todo de ese paciente. ¿Qué radiografía podemos tener en un paciente con insuficiencia cardíaca? Y podemos tener una radiografía totalmente normal en el caso de una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿verdad? Sobre todo al principio. Vamos a tener una silueta cardíaca normal y los pulmones totalmente limpios. Por ejemplo, en un paciente hipertenso o en un paciente con una estenosis aórtica que no sea muy severa. Pero lo clásico con el tiempo es esto, ¿verdad? Vemos acá una silueta cardíaca muy aumentada, muy aumentada, ¿verdad? Y congestión pulmonar, ¿verdad? Hay unas líneas que se llaman líneas B de Kerlin, que son entonces, primero, una silueta cardíaca importante, congestión pulmonar, ¿verdad? Y las líneas B y C de Kerlin. Entonces, ¿cómo podemos saber por qué yo digo que esto es muy evidente, ¿verdad? Hay una cardiomegalia porque la punta del corazón prácticamente toca, ¿verdad? El extremo externo ahí de las costillas. Prácticamente se continúa con las costillas, ¿verdad? Esta es una silueta cardíaca normal, ¿Dónde ven? O sea, este es el lado derecho, el lado izquierdo. ¿Y cómo nosotros podemos decir que hay una cardiomegalia? Sobre todo cuando el corazón no está tan agrandado. Bueno, trazamos una línea por el medio de la aorta, ¿verdad? Bajamos la línea hasta el diafragma y ahí medimos desde el borde
externo, ¿verdad? Está la línea, una línea que es la A y otra desde el borde izquierdo hasta el centro, que es la línea B. Entonces, el índice cardiotorácico se calcula sumando A más B sobre la medida desde un extremo, de un borde del pulmón hasta el otro, sobre C, por 100. Es el índice cardiotorácico. Es importante porque acá nosotros nos damos cuenta, sobre todo cuando no es tan evidente la cardiomegalia. Y a veces la cardiomegalia parece, o sea, en ciertos individuos como los brevilíneos, los pacientes muy obesos, hacen que el corazón, la punta del corazón se eleve, entonces parece una cardiomegalia, en realidad no es. Para eso sirve este índice cardiotorácico. Acá vemos el índice cardiotorácico, entonces trazamos la línea en el medio, A más B sobre C por 100, ¿verdad? Y estas son las líneas que le hablaba, ¿verdad? Unas líneas periféricas, ¿verdad? Esta, acá muestra la flechita, esta, son las líneas B de Kearney. Otras líneas que van para arriba, ¿verdad? Que van para arriba, que son las líneas A de Kearney. Y esta es la cisura, las que separa entre ambos lóbulos pulmonares, que es una cisuritis, ¿verdad? O líneas C de Kearney. ¿Ok? Estas son las más frecuentes y las que tenemos que buscar en el pulmón de un paciente con insuficiencia cardíaca, aparte de medir, ¿verdad?, el índice cardiotorácico. ¿Se entiende esto? Hola. Sí, profe, Sí, se entiende. profe. Bueno, en realidad esto hoy en día lo estamos utilizando cada vez menos porque tenemos otros métodos auxiliares que nos dan más datos, que es el gold estándar, en este caso la ecocardiografía. La ecocardiografía nos dice, bueno, acá está agrandado la aurícula, pero para una primera impresión en la urgencia, ¿verdad? Para una primera, entonces está en una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Por las características. Esto entonces es lo que se ve en la insuficiencia cardíaca. Esto es lo típico. Lo típico. Después tenemos alteración del electrocardiograma. ¿Qué alteración? Cualquier alteración. De todo. De todo. ¿Por qué? Porque puede ser una arritmia, una fibrilación auricular, una taquicardia ventricular que da una insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad? Puede ser un agrandamiento de las cavidades, ¿verdad? Una hipertrofia, ¿verdad? Por el electrocardiograma. Puede ser bloqueo AB, pueden ser imágenes de infarto que también producen insuficiencia cardíaca. O sea que el electrocardiograma es de orientación para la etiología de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Si nosotros vemos un supradesnivel del ST, entonces sabemos, como en este caso, ¿verdad? Acá ven supradesnivel del ST-B1, no, acá están de 3, ABL de 3, ABF, ¿verdad? Supradesnivel y B1, ¿verdad? Que vemos un infarto agudo de miocardio de cara diafragmática, de 3 ABF y de 2 un poquito, ¿verdad? Y B1. Entonces, este es un supradesnivel del ST, está un infarto, el paciente llega con insuficiencia cardíaca, nosotros sabemos que su insuficiencia cardíaca está producida por un infarto. Entonces, ¿qué le vamos a tratar? Su infarto, ¿verdad? Porque es agudo, ¿verdad? Y podemos prevenir después que la muerte inclusive y que su insuficiencia cardíaca no llegue a ser crónica. Entonces, esta es una causa, la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, es una causa frecuente de insuficiencia cardíaca aguda. Este otro caso es un bloqueo de Ramberg que acá vemos el electrocardiograma angosto, ¿verdad? Cuando el electrocardiograma QRS es ancho, entonces generalmente estamos ante un bloqueo. Otra característica, a lo mejor de un paciente ya con una cardiomegalia importante, ¿verdad? Un agrandamiento de las cavidades. Entonces, otra imagen del electrocardiograma de insuficiencia cardíaca. Y está en la insuficiencia cardíaca, es el ecocardiograma. ¿Por qué? Este es un ecocardiograma de 4 cámaras. Este es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula
Sí, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Acá podemos ver cómo están las paredes, cómo están las válvulas, cómo está la cavidad, si está aumentada o está normal, ¿verdad? Entonces, todas las características con insuficiencia cardíaca. Hola. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca. Acá ven ustedes la aurícula izquierda aumentada de tamaño, el ventrículo izquierdo muy aumentado de tamaño, y ven acá la forma cónica del corazón se pierde acá medio que se dilata, acá se forma un tipo un aneurisma. O sea que esta es una imagen de un paciente con miocardiopatía dilatada, con una dilatación se mueve, ¿verdad? Ahí en el momento. Entonces ahí Se cortó otra vez. hola, ¿me escuchan? Ahora sí, profe, por eso cortó la explicación. Se cortó la comunicación. Bueno, como le decía, entonces esta es una ecocardio de un corazón normal y este es un ecocardio de una insuficiencia cardíaca, de una miocardiopatía dilatada, donde ven ustedes que las cavidades están mucho más grandes que aquí y la forma del ventrículo está alterado con la forma de este ventrículo. Ventrículo izquierdo más grande que el ventrículo que es. Y esto tiene movilidad y entonces podemos ver cómo se mueven las válvulas y cómo se contraen las paredes, aparte del tamaño de las mismas. ¿Está? Esto es, o sea, el estudio más importante dentro de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Lo que más datos nos da. Nos da datos la radiografía como vimos, el electrocardiograma como vimos, pero la ecocardiografía nos da más datos. Bueno, después tenemos la perfusión con sustancias radiactivas, que son ya estudios más especializados y sobre todo mucho más costosos y que requieren mucho más tiempo. La ventaja de estos tres estudios, estos primeros 3 estudios, lo hacemos en la urgencia, lo hacemos en el consultorio, lo podemos hacer rápido y rápido nos define, ¿verdad? En qué situación estamos. Esta es una imagen de la perfusión con radioisótopos, ¿verdad? En el cual muestra acá básicamente el ventrículo izquierdo, en diferentes posiciones. Después también hoy en día tenemos otros métodos auxiliares muy utilizados que son ya más masivos también, que es la tomografía, ¿verdad? Acá vemos la tomografía. Esto es para ver específicamente la arteria coronaria. Esta es la escena anterior, ¿verdad? No hay ninguna lesión acá. Este método, por ejemplo, lo usamos en aquellos pacientes que tienen síntomas de una cardiopatía isquémica, pero que dudamos, o sea, que no estamos tan seguros que sea así. Y si le sometemos a un cateterismo, es de muy alto riesgo. Entonces tenemos esto de intermedio. Acá lo llamativo es el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, ¿verdad? La pared anterior, la pared posterior más pequeña, pero ven cómo está aumentado el tamaño. Y esta es una imagen de resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear sobre todo nos sirve para diferenciar aquellas patologías del músculo cardíaco, ¿verdad? Una amiloidosis, una enfermedad de Chagas, ¿verdad? Cuando hay una alteración, y también valvular, ¿verdad? Entonces ven estos diferentes cámaras, ¿verdad? Acá ven las 2 aurículas, ¿verdad? Acá ven los ventrículos, en otra posición del ventrículo izquierdo en otra posición. Y por último tenemos el cateterismo cardíaco, ¿verdad? Que es el método, el gol estándar para diagnóstico de las enfermedades de los vasos sanguíneos, las enfermedades, la cardiopatía isquémica. Ven acá, este es el catéter, este es el tronco de la coronaria izquierda, esta es la arteria circunfleja y esta es la arteria descendente anterior. Y ustedes ven acá, cuando da la primera marginal, que es una de las ramas de la circunfleja, es una lesión severa aquí y otra lesión severa acá. O sea, es
muy importante, es un método de estudio muy importante que nos da diagnóstico y hoy en día inclusive el tratamiento, porque por este mismo catéter se introduce otro catéter más fino que llega en la punta de un globito, que llega hasta estas lesiones y se infla el globito y se abren las arterias, ¿verdad? Eso se llama angioplastia. Y va más allá todavía. A ese globito se le pone una especie de resorte, ¿verdad? Y se introduce hasta acá el globito con el resorte, se infla el globito, se abre el resorte y el resorte queda abriendo la arteria. Eso se llama stent. Habrán oído hablar, ¿verdad? Que alguien de la familia ya se puso algún stent alguna vez por una cardiopatía isquémica. Y esta es la imagen. Sí. Perdón por interrumpir. Yo tenía una pregunta. Te escucho. ¿Este se puede usar para hacer biopsias del corazón? Sí, el cateterismo también se usa para biopsia. Justamente esta es la ventriculografía, ¿verdad? Se introduce, acá está el catéter, ¿verdad? Se introduce el catéter, llega hasta el corazón, y esto es para, es yodo, ¿verdad? La sustancia yodada es lo que da la imagen en diástole y en sístole. Y también se puede usar, puede tener un micrótomo adelante y sacar una pequeña biopsia del corazón. Se usa para biopsia también. Sí, el cateterismo se usa también para biopsia. Bueno, entonces es la imagen del cateterismo. Y por último, un método de diagnóstico laboratorial que es el dosaje del péptido natriurético cerebral o BNP. Y hoy en día el ProBNP, que cuando está alto nos habla de una insuficiencia cardíaca. Cuando hay dudas, por ejemplo, se toca, un paciente llega, en estos casos ahora, que con mucha dificultad respiratoria, entonces COVID, ¿verdad? Paciente con COVID y resulta ser que era una insuficiencia cardíaca. Entonces, ante la duda, le pedimos el BNP y eso nos va a dar la diferencia, porque tenemos que actuar rápido, ¿verdad? Para las dos cosas tenemos que actuar rápido. Entonces, el BNP nos permite hacer la diferencia. Va a estar muy alto si es una insuficiencia cardíaca, va a estar normal si es una neumonía o alguna otra cosa pulmonar. Muy bien. Entonces, es el péptido natriurético cerebral o BNP. Bueno, vamos a ver nuestra nueva definición. Entonces, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico con síntomas o signos causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional y corroborado por niveles elevados de péptido natriurético. O sea, el péptido natriurético entra en la definición, en la nueva definición universal de insuficiencia cardíaca. Aparte de las evidencias objetivas de congestión pulmonar o sistémica que vemos en la radiografía, que vemos en el electrocardiograma, que vemos en la ecocardio, que vemos en los otros métodos auxiliares. Pero fíjense dónde está. En la definición del péptido natriurético entra en nuestra definición de insuficiencia cardíaca. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No se durmieron o se durmieron todos? No, pues. ¿Me escuchan? Sí, profe, no hay ninguna pregunta. Entonces, dale, haga una pregunta. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, continuamos. Bueno, vamos ahora a la parte científica, la parte de fisiopatología. La progresión de la insuficiencia cardíaca está relacionada siempre con una actividad neurohormonal, el remodelamiento ventricular, la progresión de la enfermedad arterial coronaria, las anomalías valvulares se encuentran presentes, y todo eso hace que haya una actividad simpática aumentada que inicialmente permite mantener la función cardíaca, incrementa la frecuencia, la contractilidad miocárdica, la resistencia vascular, pero a la larga produce un efecto produciendo un down regulation y desestabilizando los receptores beta-adrenérgicos y empeorando el cuadro en vez de mejorar. O sea que dentro de la fisiopatología, el esfuerzo que hace el organismo para revertir la insuficiencia cardíaca va empeorando esta insuficiencia cardíaca. Entonces así es que se produce una lesión miocárdica que puede ser valvular, que puede ser muscular, que puede ser funcional, una arritmia, disminuye la función cardíaca. Entonces hay activación del sistema de adrenina-angiotensina, aldosterona, endotelina, citoquinas inflamatorias, agresión oxidativa, que produce una hipertrofia, remodelado, apoptosis, y hay una adaptación aguda que disminuye más todavía la función cardíaca. Y todo esto va en un ciclo vicioso hasta llegar a la insuficiencia cardíaca
que conocemos nosotros. Y acá estamos más o menos, o sea, explicando los dos tipos de insuficiencia cardíaca que tenemos, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca diastólica y la insuficiencia cardíaca sistólica. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada, tenemos una sobrecarga de volumen, un aumento de la presión diastólica, una adición seria de nuevas sarcómeras, un aumento del tamaño de la cavidad y una hipertrofia excéntrica. Entonces el corazón se agranda, ¿verdad? Hay una sobrecarga, cuando hay sobrecarga de volumen, ¿verdad? En la miocardiopatía, en la insuficiencia mitral, en la insuficiencia aórtica, ¿verdad? Y en las arritmias, entonces hay una sobrecarga de volumen y entonces el corazón se agranda, la cavidad se agranda. Pero cuando hay una sobrecarga de presión, en el caso de una estenosis aórtica, en el caso de una hipertensión severa, hay un aumento de la presión sistólica, el corazón hace más fuerza para enviar la misma cantidad de sangre, se pone más grueso, ¿verdad? Hay aumento de la presión sistólica, adición paralela a nuevas miofibrillas y un engrosamiento parietal, se pone más grueso, y hay una hipertrofia concéntrica. Acá ustedes ven que aquí la pared se adelgazaba y la cavidad se agrandaba. Acá la pared se pone más grueso y la cavidad se hace más pequeña. Entonces, hay una repercusión más retrógrada que anterógrada. Por eso, entonces, hoy en día de un modelo cardiorrenal en la fisiopatología, hoy en día hablamos de un proceso inflamatorio. Bueno, la clasificación de la New York Heart Association la hemos utilizado por muchísimos años, ¿verdad? Y nos da, hasta ahora, ¿verdad? Es útil y nos da la posición del paciente ya con una insuficiencia cardíaca establecida. Pero acuérdense que todas las patologías cardíacas, sean valvulares, musculares, arritmias, hipertensión, llevan a la insuficiencia cardíaca. Entonces, en la evolución y progresión de la insuficiencia cardíaca existen factores de riesgo establecidos: la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía isquémica. Hay requisitos estructurales previos. Y lo que inclusive sabemos que si nosotros tratamos bien la hipertensión, tratamos bien la estenosis, la insuficiencia aórtica, si tratamos bien la miocardiopatía, entonces esas intervenciones hacen que se reduzcan la mortalidad y morbilidad de la enfermedad, ¿verdad? Y que siempre los pacientes progresan desde una fase de la enfermedad a la siguiente. O sea, todos empiezan con una enfermedad leve, van empeorando hasta una enfermedad grave. Y todos los pacientes se benefician de la modificación de los factores de riesgo. O sea, esta nueva clasificación, entonces, lo que quiere hacer es que el médico, ¿verdad? Y la población en general llegue antes de que se produzca la insuficiencia cardíaca. Y actuemos antes, ¿verdad? Para impedir llegar a una patología que tiene un 50% de mortalidad en los próximos 5 años, que es altísima. Entonces, tratamos la diabetes antes de que dé un problema coronario. Tratamos la hipertensión antes que produzca una hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Tratamos la valvulopatía, operamos la valvulopatía antes que eso produzca una hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Tratamos las arritmias, la fibrilación auricular, antes que esa fibrilación aumente el tamaño de la aurícula izquierda. ¿Entienden la idea de la nueva clasificación, ¿verdad? Y ahí, así entonces, la nueva clasificación de la American College of Cardiology y de la American Heart Association la clasifica en 4 estadios. Estadio o fase A, estadio o fase B, estadio C, estadio D. Estadio o fase A es aquel paciente que tiene un alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Es el paciente diabético, es el paciente dislipidémico, es el paciente hipertenso, es el paciente con una valvulopatía, o sea, una fiebre reumática que todavía no está haciendo valvulopatía, o sea que es alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin ninguna anomalía estructural o funcional y sin antecedentes de signos o síntomas de insuficiencia cardíaca.
Acá es donde más tenemos que actuar. En el estadio B ya es un paciente con una cardiopatía estructural, o sea, ya tiene un daño a nivel muscular, ya tiene un daño a nivel de la válvula, ya tiene un daño a nivel de alguna arritmia, pero todavía no tiene signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Todavía no tiene. Entonces, actuar ahí para que esto no progrese al estadio C. Y el estadio C ya es nuestra insuficiencia cardíaca clásica, la insuficiencia cardíaca de la clasificación de la New York Association, donde hay síntomas actuales o previa insuficiencia cardíaca, ya es el paciente con una cardiopatía estructural avanzada y síntomas marcados de insuficiencia cardíaca en reposo inclusive, que no mejora a pesar del tratamiento médico máximo, y ahí ya va a otras cosas, ahí ya va a trasplante cardíaco, va a trasplante de células madre, va a corazón artificial, ¿verdad? Un estadio ya terminal total, ¿verdad? Entonces acá vemos, estadio A estaría la hipertensión, la arteriopatía coronaria, la diabetes mellitus, pacientes tratados con tóxicos cardíacos, por ejemplo, los nuevos biológicos para tratar patologías oncológicas, ¿verdad? Son muy tóxicos cardíacos. Entonces tenemos que adelantarnos, tenemos que seguir esos pacientes oncológicos para que no lleguen a hacer insuficiencia cardíaca. Entonces, estadio fase A, alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin anomalía estructural ni funcional. Estadio B, ya hay una cardiopatía estructural sin síntomas de insuficiencia cardíaca. Estadio C, síntomas actuales o previa insuficiencia cardíaca ya asociadas a cardiopatía estructural. Acá ya entramos en la clasificación de la New York Heart Association. Y estadio D, cuando a pesar del tratamiento máximo de la cardiopatía, de la insuficiencia cardíaca, el paciente no mejora. Son 4 estadios o fases. Importante actuar en estas 2 primeras. Estas 2 últimas, ya sabemos que nuestro paciente tiene 5 años de sobrevida, más o menos. 50% nomás va a sobrevivir a los 5 años. O sea, no tenemos que dejar que llegue a este estado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Prevenir la afectación cardíaca, prevenir la evolución de la insuficiencia cardíaca, mitigar los síntomas, prevenir la progresión de la enfermedad, las descompensaciones, mejorar el pronóstico, por supuesto, mejorar los síntomas y mejorar la supervivencia. Una de las bases del tratamiento de esta enfermedad son los consejos generales al paciente. Dentro de eso, una dieta con poca sal, una dieta hiposódica. Y es importante eso hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se trata tanto de la sal que uno le pone a la comida, sino que todos los conservantes de todos los alimentos y bebidas elaborados tienen excesivo sodio, porque el sodio es el mejor conservante. Un ejemplo, nosotros le ponemos, lo máximo que deberíamos usar en un paciente con insuficiencia cardíaca o hipertensión de sal son 3 gramos de sal por día. 3 gramos de sal por día equivalen más o menos a 6 cucharaditas de té de sal, ¿verdad? Pero una gaseosa chica, por la burbuja que se hace con bicarbonato de sodio, una Coca, una Sprite, todo, tiene entre 12 y 18 miligramos de sodio. Un enlatado, tomate en conserva, arveja en lata, choclo en lata, atún, caballa, vacaí, picadillo, aceitunas, tiene entre 25 y 35 gramos de sodio. Un embutido tiene 15 gramos de sodio. Los panificados secos tienen 5 veces más sal que un panificado no seco, coquito, rosquita, galletita, ¿cómo se llama? Palito, ¿verdad? Tiene mucha más sal que un pan trincha o, ya no hay más ahora, galleta cuartel o pan felipito, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que cumplir el tratamiento lógicamente y saber cuándo empieza a descompensarse, ¿verdad? Una infección respiratoria, por ejemplo. Entonces, ahí es importante la vacuna antigripal todos los años, la vacuna antineumocóxica cada 5 años, ¿verdad? Y evitar el alcohol. Evitar el alcohol. Este es un cuadro interesante, el manejo del paciente en insuficiencia cardíaca. Esto es
Este es, esto es la cantidad de veces que se consultó en la urgencia, ¿verdad? De una urgencia normal. Y esto es cuando a ese paciente se le pidió que llame, ¿verdad? Cuando tenga algún síntoma y por teléfono nomás se le decía, bueno, hace esto, pesate todos los días, disminuir la sal, camina un poquito más, cambia tu horario de medicamentos, ¿verdad? Fíjense la intervención, ¿verdad? Por llamar por teléfono nomás, cómo disminuyó. Muy importante entonces estar cerca de estos pacientes. A estos pacientes no los tenemos que tener muy lejos, tenemos que tenerlos cerca, ¿verdad? Para que ir hablando de las descompensaciones y eso. Otra cosa importante que cambió muchísimo en los últimos años es el ejercicio. Hace 20 años atrás, al paciente con insuficiencia cardíaca, no, quédate quietito, no te vayas a mover, no te levantes de la silla, ¿verdad? No vayas a caminar mucho. Hoy en día sabemos que ese ejercicio es beneficioso y seguro, mejora la capacidad funcional, la calidad de vida, y hoy en día, acá dice, está un poquito viejo ya otra vez, ¿verdad? Mejora la mortalidad, mejora la mortalidad. Y antes decíamos ejercicio leve a moderado, hoy decimos ejercicio moderado, inclusive un poquito más. ¿Ya? O sea que va cambiando esto, pero sin duda el ejercicio cambió la evolución de los enfermos con insuficiencia cardíaca, cambió la calidad de vida. Entonces, con respecto a la insuficiencia cardíaca, la incidencia y prevalencia ha aumentado. El diagnóstico de falla cardíaca implica siempre un mal pronóstico. Entre el 50 y 70% de los pacientes mueren en forma súbita e inesperada antes de deteriorarse a clase 4. O sea, no llega a clase 2, clase 3, se puede morir en cualquier momento. 50-70%, muchísimo. Y entre 25 y 50% de todas las muertes en una población con insuficiencia cardíaca se debe a arritmias. Por eso es que hay dispositivos hoy en día que es el resincronizador, ¿verdad? Que lo que hace es estimular el las contracciones del corazón. Después, cuando ya no hay nada que hacer, ya no, con toda la medicación que tenemos, con los marcapasos, con los resincronizadores, el paciente sigue mal, tenemos la opción del trasplante, ¿verdad? Que como ustedes saben, hay pocas posibilidades porque tenemos pocos donantes. ¿Verdad? Por eso hoy en día es importante que nosotros como médicos cambiemos también eso, ¿verdad? Y seamos los primeros no candidatos, seamos los primeros futuros donadores de órganos que ya hay, ¿verdad? Pero que todavía no No se escucha, profe. son artificiales, ¿no? Generalmente Profe, no se te escucha. Doctor, no se te escucha. hola.
Ahora se escucha, doctor. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, profe. profe, ahora Ahora sí, profe, se escucha. ahora se escucha, pero sale ¿Dónde me entrecortado. quedé? Hace rato salía entrecortado. ¿Cuántos minutos perdí? Y te quedaste cuando estaba hablando de los donadores de órganos. No se escucha otra vez, profe. Hola. Hola. Ahí sí, profe. Ahora ¿Me escuchan? se escucha, Bueno, doctor. bueno, perfecto. Terminamos con esto. Quería ver si tienen algunas preguntas. Hola, hola. Profe, A ver. yo tengo una consulta porque se había dicho que el gol estándar como de los exámenes para insuficiencia cardíaca era el electro, pero después habló como de No, la no, la, ecocardiografía. la ecocardiografía es la que nos da más datos y es de más fácil, o sea, como una cuestión, o sea, la resonancia a lo mejor, la tomografía a lo mejor, ¿verdad? También nos da muchos datos, pero es mucho más difícil por el costo, por la movilización, o sea, son equipos grandes que necesitan mucha infraestructura, ¿verdad? En cambio, la ecocardio lo llevan hoy en día en una tipo una notebook, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy útil. El electro no es gol estándar, el electro nos sirve de orientación, porque en realidad cualquier alteración del electro, o sea, en la insuficiencia cardíaca puede tener cualquier tipo de alteración en el electrocardiograma, aumento de cavidades cardíacas, signos de isquemia, signos de bloqueos, arritmias, ¿verdad? O sea, no puede ser gol estándar, ¿verdad? El electro. ¿Aclarado? Hola. Sí, pero entonces como preferible el electro porque es como más barato y más sencillo que los otros No, estudios. no, ¿O no? no, no, no. El ecocardiograma, el electro no. El electro es de orientación, pero no es el gol estándar, no nos da el tamaño, o sea, nos da indirectamente el tamaño de las cavidades, nos da indirectamente una arritmia. O sea, las arritmias sí son diagnósticos, pero la ecocardio nos da más datos. La ecocardio nos da cómo está la pared, cómo están las válvulas, cómo están las cavidades, agrandadas o no, y sobre todo nos da la motilidad, ¿verdad? Y nos da la fuerza de contracción del corazón, si es una insuficiencia sistólica, si es una insuficiencia diastólica, o sea que hay muchos datos, ¿verdad? Por eso es que en la clasificación hoy en día, ¿verdad? Tenemos la ecocardio, ¿verdad? Tenemos así insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Insuficiencia cardíaca sistólica o fracción de eyección disminuida y fracción de insuficiencia cardíaca diastólica o con fracción de eyección conservada. O sea, por eso es que es importante el ecocardiograma. ¿Otra pregunta? Profe, yo A tengo ver, a una ver. pregunta.
Sí. Por ejemplo, primero se le haría un electro para saber cuál sería la causa de la posible insuficiencia, ¿verdad? Y después, o sea, para tratar, digo. Y No, después se le haría el... desde el momento de la clínica, desde el momento de que vos le estás haciendo la historia clínica al paciente, vos ya te vas orientando hacia dónde va el problema, ¿verdad? Si el paciente te dice, ¿verdad?, que tuvo dolor de pecho en la semana y todo, bueno, ahí vos asocias a una cardiopatía isquémica. Si el paciente te dice que tiene una arritmia, bueno, vos asocias a una arritmia. Si tiene palpitaciones, vas a asociar a una arritmia. Si el paciente te dice que tuvo un cuadro gripal hace unos días y de repente no puede respirar, entonces vos te orientás hacia una miocardiopatía viral, ¿verdad? O infecciosa. O si tiene antecedentes de Chagas, o te vas hacia una miocardiopatía chagásica, ¿verdad? O sea que no es el electro el que te va a decir dónde está la insuficiencia, te va a ayudar. Pero desde la clínica vos ya te vas orientando. Por eso es importante la historia y por eso es importante, por eso la nueva clasificación, ¿verdad?, tiene en cuenta los factores de riesgo. La nueva clasificación tiene en cuenta, o sea, vos tenés que saber si fue diabético, si fue hipertenso, porque esos son pacientes que van a hacer insuficiencia cardíaca con el tiempo. O ya hicieron insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces la historia sigue siendo, la clínica sigue siendo la que te va a dar el diagnóstico de tu patología, de tu insuficiencia cardíaca y por qué se produjo esa insuficiencia cardíaca. ¿Está? El resto te va a ayudar, pero ayudan, o sea, todo en conjunto, ¿verdad? Pero la clínica sigue siendo la que te va a orientar mejor. ¿Está? A ver, ¿alguna pregunta? Paco, vos estás por ahí. ¿No tenés algo? Profe, el PPT no podés pasar de tu clase. Sí, por supuesto. Esto se graba luego todo. Esto se graba todo. Claro, pero el PDF aparte no podrías pasar. Sí, no hay problema. Yo creo que no hay Gracias, problema. profe. ¿Alguna otra consulta? A ver. Creo que no, profe. ¿Seguro? A ver, Álvaro López, ¿alguna consulta? No, profe, por mi parte, no. Jorge Sánchez. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En tu experiencia acá en Paraguay hay muchos pacientes que tienen problemas cardíacos por Chagas. No tenemos el número de pacientes que tienen los argentinos, ¿verdad? En el nordeste argentino, el Chagas es epidémico, endémico, ¿verdad? Acá, en realidad, muy pocos diagnósticos comparados con ellos hacemos nosotros. Aparentemente, porque nuestro Trypanosoma cruzi, ¿verdad?, nuestro Chagas, tiene preferencia por el tubo digestivo. Tenemos mucho más megacolon, megaesófago que miocardiopatía dilatada por Chagas. Tenemos Chagas, pero no como tienen los argentinos. No es tan frecuente. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Jessica Ortega. Ninguna pregunta, profe. Una pregunta. ¿Todo claro? Sí. Robin. ¿No? Profe, yo sigo aún con la duda, en verdad, respecto al electro y la eco, porque cuando te llega un paciente con dolor de pecho y uno ve su clínica y lo que él indica, uno siempre va a ir primero al electro, pero como el eco da como más información y es como más, tal vez específico, tal vez en ciertas cosas, ¿por qué se prefiere siempre hacer el electro? O al menos de lo que yo he visto, se hace primero el electro y después la eco. Mira, espera un poquito. Te viene un paciente en la urgencia, ¿verdad? Tiene síntomas de dolor de pecho, ¿verdad? Una cardiopatía isquémica.
Ahí, ¿qué es lo importante descartar? Ahí lo importante descartar es que no tenga un infarto, ¿verdad? No, no insuficiencia cardíaca. Estamos hablando nosotros de insuficiencia cardíaca. Ahí el electro es más importante. La cardiopatía isquémica es más importante. Te repito, la clínica es lo que a vos te va a dar la orientación hacia una insuficiencia cardíaca. La clínica, la historia clínica, el examen físico, ¿verdad? Te va a dar. Después, los otros métodos auxiliares te van a dar también. Te va a dar el electro, te va a dar la radiografía, te va a dar el ecocardio, te va a dar el cateterismo, te ayudan. Pero la clínica, esta es una enfermedad de diagnóstico clínico. Fíjate que en tu clasificación de la New York Heart Association, vos usás la DISNE. Ahí no dice ecocardio con tanta frecuencia de eyección, ecocardio ni dice electro con una fibrilación, electro con aumento de cavidades. No te dice eso, ¿verdad? Te pide solamente la clínica, ¿verdad? Y el edema es clínico y la patomegalia es un diagnóstico clínico. La clínica es lo más importante. Ahora, ¿por qué en insuficiencia cardíaca la ecocardio? Porque te da más datos de la fracción de eyección, de si es sistólica o diastólica, del grosor de las paredes, ¿verdad? De cómo están las válvulas, ¿entendés? O sea, no es, siempre el electro es importante. O sea, un paciente, el electro es de orientación, ¿verdad? Y es lo primero que tenés. Un ecocardio, vos tenés que llamar al ecocardiografista, tiene que venir con su equipo, o si hay un equipo en el hospital, tenés que trasladarle hasta donde esté el equipo, ¿verdad? No lo tenés en la urgencia como lo tenés en el electrocardiograma. ¿Está? Sí, está. Ahora sí. Muchísimas gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? No sé, yo tengo otra consulta, no sé si dijiste en tu clase, no escuché. ¿Cómo? Pero tengo otra consulta, no sé si dijiste en la clase y no escuché. Pero, ¿cuál sería más frecuente la causa de la insuficiencia cardíaca? No, y la causa más frecuente en nuestro país y en el mundo es la hipertensión arterial. En segundo lugar, la cardiopatía isquémica. Y esas dos causas son las causas más, o sea, se reparten en el mundo de acuerdo a la zona. Pero la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial. En segundo lugar, la cardiopatía isquémica. Gracias, profe. Okay. Profe, una consulta. Sí. ¿El sedentarismo también conllevaría una insuficiencia cardíaca? No, como sedentarismo, tal como sedentarismo, no. Ahora el sedentarismo sí te lleva a aumento del azúcar, aumento del colesterol, aumento de la presión y sí con el tiempo, con estas alteraciones sí te van a llevar a cardiopatía isquémica, ¿verdad? Y después te va a llevar probablemente a una insuficiencia cardíaca. Pero sedentarismo, así como sedentarismo, no es una causa de insuficiencia cardíaca. Gracias, profe. Okay. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? Todo claro, doctor, gracias. No, no hay por qué. Espera un poquito, estamos en el... Muy bien. Entonces, con esto me despido de ustedes y espero que nos encontremos en la siguiente clase. Ok. Hasta luego. Gracias. Muy buenas Gracias, Gracias, profesor. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Gracias. Que tenga buen día. Gracias, profe. Ahí por qué, cuando gusten.